Vamos a platicar con Jorge Reyes Moreno. Él es director general adjunto de índices de precios del INEGI. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Darío? Buenas tardes. Buenas tardes también, Rogelio, para servirles. Muchas gracias, Jorge. Platícanos por qué factores el índice de precios y cotizaciones pues experimentó este incremento en la primera quincena de junio, un aumento de 0.34% respecto a la inmediatamente anterior quincena. Sí, claro que sí, Darío. Efectivamente, para esta primera quincena de junio, el dato fue de 0.34%. Ahora, para ponerlo en contexto, esta variación, ¿cómo se pudiera comparar? Si vemos todas las primeras quincenas de junio, este 0.34% es la más alta desde 2002. Por ejemplo, no se había dado una variación para una primera quincena de junio de este nivel. Ahora, dentro del INPC, ¿cuáles fueron los elementos que impulsaron esta variación? Si vemos entre el componente subyacente y no subyacente, fue la subyacente que creció 0.35%, la que más impactó en esta variación. Ahora, si vemos este comportamiento del 0.35% para las primeras quincenas de junio hacia atrás, vemos que no se había tenido este crecimiento desde 1999. Entonces es el subyacente que tuvo este crecimiento importante. Y dentro del subíndice subyacente fueron las mercancías alimenticias y los otros servicios los que más están impulsando a este crecimiento. Y básicamente los otros servicios que crecieron 0.52%, pues por la apertura de las actividades económicas que en la mayoría de los estados estuvieron durante la primera quincena de junio debido al color del semáforo que prácticamente pues no había de color rojo. Entonces, se puede decir que las mercancías alimenticias y otros servicios dentro de la subyacente son los que más impulsaron esta variación que no se veía desde los años que te comento. Sí, Jorge. Buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Rogelio, buenas Bueno, tardes. Jorge, ¿qué Rogelio. nos puedes complementar en esto que nos dices de la subida de precios de alimentos y pues platicas con cualquier ama de casa, te va a decir que pues la compra le sale cada vez más cara? Sí, fíjate que lo que ha sucedido en los alimentos, por ejemplo, en lo que se refiere a la variación quincenal, crecieron 0.39% en esta primera quincena de junio y en variación anual, ¿qué significa? Comparando la primera quincena de junio del 2021 contra la primera quincena de junio de 2020, esta ya llegó a 5.94%. ¿Y qué es lo que ha estado pasando? Bueno, desde el año pasado, en los meses del confinamiento por el COVID, los productos alimenticios tuvieron un mayor dinamismo. Y no solamente esto pasó en México, sino en todo el mundo. Sí. Empezaron a tener un crecimiento mayor, tanto en la variación anual como en la quincenal. Después se empezó a estabilizar ya una menor variación anual. Y es en este año donde otra vez en estos meses empiezan a crecer estas mercancías alimenticias y en particular en esta quincena, pues quisiera destacar los productos que más influyeron a este crecimiento, pues por ejemplo, no solamente los alimentos elaborados, sino también los naturales. Aquí se puede decir el jitomate, por ejemplo, que tuvo un crecimiento de 13.89%, la naranja de 9.95%. Bueno, la tortilla de maíz, bueno, que eso ha estado creciendo en las últimas quincenas y en esta fue de 0.69%, la carne de res 0.51%, y debido a que tienen un gasto importante de las familias en estos productos,
pues la incidencia o el impacto en el crecimiento general del índice nacional del precio al consumidor, pues se ve de manera importante influida por esta situación. Ahora, por otro lado, los otros servicios que debido a la apertura, pues hay productos como el transporte aéreo, las loncherías, los restaurantes, que ahora con las aperturas también han tenido una variación en estas quincenas que también han impactado de manera importante en este crecimiento global del Índice Nacional de Precios al Consumidor en esta primera quincena de junio. Diríamos entonces, Jorge, que la reactivación económica tras el paso o la etapa más, como decirlo, más estática a la que nos llevó la pandemia con el confinamiento, con la poca intercambio de bienes y mercancías, esta reactivación es lo que está impulsando al índice de precios al consumidor, es lo que está de alguna manera pues estimulando un efecto inflacionario. Bueno, a tu pregunta podemos comentar lo siguiente, de que sí hay cierta correlación, ¿verdad? Se requiere hacer un análisis más profundo para ver exactamente si la apertura está influyendo, pero sí hay una correlación. Por ejemplo, los otros servicios, cuando en abril, mayo del año anterior, que estaba cerradas las actividades económicas, restaurantes, cines, salones de belleza, peluquerías, etcétera, distintos servicios, el crecimiento de estos servicios fue con muy poco impacto. Sí crecieron muy poco las rentas, las colegiaturas, en esa parte de gran confinamiento sí tuvieron muy poco crecimiento y los mercancías alimenticias sí tuvieron un mayor crecimiento. Ahora que hay una apertura, se están reactivando este crecimiento y hay una correlación en ese sentido, ¿verdad? A eso lo que tú comentas, tal vez habría que hacer un estudio un poco más detallado para ver si efectivamente esta reactivación es una causa, pues, de las más importantes, aunque te puedo decir que sí es una causa, habría que ver qué tanto, ¿verdad? Pero ahora que están aperturadas estas actividades, se ha visto este mayor crecimiento, tanto en estos servicios que te comento, como inclusive las rentas ya empezaron a crecer un poco más en variación. Jorge, y con relación a los precios y tarifas del gobierno, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? Al inicio del año, pues los precios de la gasolina, del gas LP, pues también estuvieron subiendo bastante. Sí, es una pregunta muy interesante, Rogelio, porque aquí hay varias cosas. Lo que ha sucedido con los energéticos, y si nos concentramos un poco más en las gasolinas, el año pasado, en abril, por ejemplo, del año pasado, que coincide con la situación de cierre de la actividad económica por el COVID, los precios de los energéticos a nivel internacional estaban en los niveles más bajos. ¿Sí? El precio del petróleo y en general los energéticos estaban en los niveles más bajos. Coincide esta situación en abril y mayo. Y luego empezaron a crecer. ¿Sí? En este año, al ya estar comparando abril con abril, mayo con mayo y esta primera quincena de junio con la primera quincena de junio del año pasado, estamos comparando el año pasado un nivel bajo contra ya un nivel que ha estado creciendo de las gasolinas, del gas LP y del gas natural. Entonces, en variación anual, sí tienen una variación importante. De manera general, todos los energéticos en variación anual en la primera quincena de abril tuvieron un crecimiento de 18.54%. Sin embargo, en estas últimas quincenas, en las dos quincenas pasadas, por ejemplo, las gasolinas estaban creciendo ya muy poco en variación quincenal. Inclusive en la anterior
habían tenido variaciones negativas. Y el gas LP en variaciones quincenales estaban en variaciones negativas. Bien. Sin embargo, en esta quincena volvieron a crecer en variación quincenal, y en variación anual, como tenemos una base baja, todavía siguen teniendo variaciones anuales, como te comento, de todos los energéticos, Sí. de 18.54% por la referencia Bien. del año pasado, aunque en estos quincenas, te digo, estuvieron bajando. Bien. Y ahora Sí. empezaron a crecer un poquito. Pues Jorge Reyes, director general adjunto de índices de precios del INEGI, muchas gracias por tomar la entrevista. Muy buenas tardes. No, al contrario, gracias a ti, Darío y Rogelio, por la invitación, y estamos para servirle cuando así lo necesiten. Igualmente, muchas gracias.